Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos. Ya habéis hecho ya lo más difícil, que ha sido el examen, y muchísima suerte ahora para escoger plaza. Yo soy Resi de Reuma, soy R3 del Hospital Severo Ochoa y vengo a contaros pues, un poquito de lo que es la especialidad. Es muy cortito y, a ver, empezamos. Para mí, mi especialidad, en una palabra, me gusta muchísimo. Para mí es una especialidad completa. El abordaje es de la patología sistémica, tanto del aparato locomotor como del tejido conectivo. Como habéis podido ver, pues, se ven artropatías degenerativas, lo típico de la artrosis, enfermedades inflamatorias, artritis reumatoides, espondiloartropatías, enfermedades sistémicas, que yo creo que es lo más bonito de la reuma, lupus, vasculitis, esclerodermias, enfermedades del tejido mixto conectivo, que son enfermedades muy complejas y que la verdad que son las más interesantes de la reumatología. Infecciones articulares, metabolismo óseo, pues osteoporosis, enfermedad de Payet, etcétera. Y luego pues un poquito de patología miscelánea, que ya son pues más que nada enfermedades del aparato locomotor, tendinopatías, etc. Puntos positivos de la reumatología. Pues es una especialidad que está en continua evolución. Tanto el tratamiento como el pronóstico de las enfermedades han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Ahora, con los tratamientos biológicos, que cada 2x3 sale un nuevo fármaco, el pronóstico de las enfermedades ha cambiado muchísimo, ya no se ve lo mismo. La patología, como he dicho antes, es una patología sistémica, son enfermedades que afectan tanto los riñones como los músculos, como los pulmones, etc. Por eso el abordaje es integral. Hace falta también la colaboración de otros servicios como neumología, oftalmología, nefrología, hematología, digestivo. Se hacen técnicas manuales, las artrocentesis, nos encanta, pues cualquier articulación inflamada la pinchamos, manos, rodillas, hombros, codos, pies, etc. Infiltraciones también se hacen muchísimas, y biopsias de glándula salival. En cuanto a las técnicas de imagen, la técnica más importante es la ecografía, que es una que ahora mismo todo reumatólogo tiene que tener una base mínima de ecografía. En toda consulta, yo creo que en casi todos los hospitales hay un ecógrafo. No hay día en la consulta en que no hagas una ecografía. Además también pues, se hace muchísima capilaroscopia, sobre todo para las esclerodermias, los Raynaud's, etc. Y aparte pues, hay muchísimos campos de investigación abiertos ahora. En cuanto a los puntos negativos, le pasa un poquito igual que a nefrología. Son pacientes crónicos que vas a ver durante toda la vida, porque estas enfermedades son crónicas, tanto la artrosis como las vasculitis son enfermedades que van a tener siempre y que tienes que hacer un seguimiento continuo. Pasará que haces la residencia con estos pacientes y seguramente los sigas viendo de adjunto. Otro punto negativo, que bueno, es la planta de reumatología. No es una planta como la de medicina interna, como la de cardiología, digestivo. Es una planta más pequeña. En muchos hospitales no hay una planta como tal, sino que se asignan camas, pero el día a día realmente es la consulta. Y por último, el desconocimiento de la especialidad. Yo creo que pasa un poquito en la calle y preguntas que un reumatólogo nos dicen: ¿es el traumatólogo el que te opera? No, tienes que explicar. El reumatólogo pues nada, lleva esto, artrosis, lupus. ¿Qué es el lupus? No te pones a explicar en detalle todas estas cosas. En cuanto a las rotaciones, he puesto un poquito las que yo he hecho y las que yo creo que se hacen en el resto de hospitales. En DR1 y DR2 vas un poquito a rotar en distintos sitios. En interna, como en el resto de especialidades, estás a media de 5 a 7 meses. Es fundamental la rotación en interna porque es la base para todo y te va a servir para las guardias sobre todo. Neumología, rotas también en neuro, en cardiología, en derma, en nefrología también, en radiología sobre todo en músculo esquelético, en resonancias, placas, etc. Y hay hospitales en los que rotas en traumatología. De R1 y de R2 en muchos sitios solo se rota fuera, y a partir de R2 o R3 rotas en reumatología. De R3 y de R4 pues ya estás el 100% de tu tiempo en reumatología, tanto en la planta como en la consulta, que puedes tener consulta en el hospital o consulta en el ambulatorio, ves las urgencias, llevas también un poquito el hospital de día, los pacientes que tienen tratamientos biológicos, las interconsultas que te pueden hacer de otros servicios, la consulta del residente y la rotación externa, que te vas fuera a donde tú quieras durante unos 3 meses. Para elegir hospital, bueno, esto es
¿Qué se debería preguntar? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, obviamente te tiene que gustar reuma para escoger reuma. El hospital al final te va a dar un poco igual si de verdad te gusta lo que estás haciendo. ¿Cuántos residentes son por año? En mi caso somos un residente por año. Yo estoy muy contenta en mi hospital y un residente por año para mí es genial, pero es verdad que a veces pues, puedes echar en falta a tener un COR, pero bueno. Las guardias. Pues las guardias son de medicina interna tanto en la urgencia como en la planta. ¿Cuántas guardias son? Yo creo que sí que es importante preguntar si se libran las guardias. Yo en mi caso es verdad que he librado mis guardias. En cuanto a congresos, investigación, si te ayudan para ir a los congresos, si se apoya la investigación, los cursos, cuántas sesiones se dan en el servicio, si las tienes que hacer también cuando estés rotando fuera, las rotaciones a donde las tengas que hacer. El tema de la ecografía yo creo que es muy importante ya, porque como he dicho antes, toda consulta tiene un ecógrafo y no hay día en que no hagas por lo menos una ecografía. Es fundamental que el servicio de reumatología en donde estéis tenga una buena base de ecografía. Preguntar también si hay consultas monográficas, consultas de uveitis, esclerodermia, lupus, etcétera, y la consulta del residente. Que esta consulta, pues yo creo que a partir de R3 es cuando cuando el residente tiene su propia consulta, ve sus propios pacientes, pone los tratamientos él solo y maneja un poco él solo a sus pacientes. Preguntar si hay una planta de reumatología. Como he dicho, en algunos sitios solo hay un número de camas asignadas y en otros hay una planta como tal. Cómo es el ambiente en el servicio, eso es muy importante. Yo estoy muy contenta en mi hospital, hay un ambiente muy bueno, tanto en mi servicio como con el resto de especialidades. Y por último, la rotación externa. Cuándo se puede hacer, cuánto tiempo se va, en qué sitios se rota. Y bueno, esto es el ranking nacional, que yo lo he mirado un poco por encima. Tampoco lo veáis demasiado, esto cambia todos los años, no tiene nada que ver un año con otro. El año pasado, pues Cataluña se cogió muchísimo, se cogió muy, muy pronto, pero como ha dicho mi compañero en nefrología, esto no lo tengáis muy en cuenta. Lo más importante es que si os gusta lo que vais a hacer, no os vais a equivocar. El hospital al final es uno más. Así que nada, muchísima suerte y ya nos veremos.